Alberto, en primer lugar, vos te convertiste en un referente, digamos, más conocido de lo que es la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad. La pregunta es, ¿cuántos casos lleva hasta la actualidad la comisión? Es decir, ¿cuántos casos denunciados y de familiares que están integrando la comisión? Y si en estos 9 años hubo algún avance sustancial en alguno de los casos, teniendo en cuenta que van 9 años de marcha contra la impunidad, digamos. Sí, bueno, yo creo que es importante, en primer lugar, hacer una pequeña, brevísima reseña de qué es esto de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad. Una organización muy horizontal. De hecho, nosotros no tenemos personalidad jurídica porque no le reconocemos al Estado poder de policía sobre nuestra organización. Una organización que está integrada por víctimas o familiares de víctimas de lo que hemos decidido llamar no inseguridad, sino la impunidad, de hechos delictivos graves que van desde violaciones, desapariciones de personas, homicidios, todo lo que implique una violación a derechos humanos básicos. Y esta comisión se integra espontáneamente cuando había marchas desde la Facultad de Filosofía y Letras. Los compañeros de Paulina, del Centro de Estudiantes, habían decidido organizarse y marchar exigiendo que aparezca Paulina, cuando Paulina había desaparecido el 26 de febrero de 2006, y ya en la segunda marcha, que se hacía desde la Facultad de Filosofía y Letras, en la zona del Parque 9 de Julio, hasta la Plaza Independencia, se empezaron a sumar a esas marchas familias con pancartas denunciando estas diversas situaciones, o violaciones, o desapariciones de personas, homicidios graves, que en todos los casos estaban impunes. Una situación que estaba directamente invisibilizada en Tucumán, por una parte porque la gente, los ciudadanos, muy temerosos, muchas veces no tienen el aprendizaje de exigir sus derechos. Y por otra parte, la fuerte presión, la coacción por parte del gobierno de tapar estas situaciones que no se vean, y una prensa que no estaba mostrando como debiera la situación real de lo que estaba aconteciendo. Y cada marcha se iban sumando más familias. Luego aparece Paulina el 11 de marzo del 2006, horriblemente asesinada, brutalmente asesinada. A partir de ahí nosotros nos sumamos con mucha energía a estas marchas y empezamos a confluir una serie de familiares y de víctimas y entramos a organizarnos. Es interesante, a mi modo de ver, yo creo que es importante contar cómo surgió el nombre, porque el nombre es muy emblemático de lo que somos. En estas conversaciones, primero conociéndonos, conociendo cada caso, contándonos todo, porque para todos fue un gran aprendizaje. Había gente que estaba ya hacía más de 10 años en esta lucha, como el caso, por ejemplo, de don Roberto Agüero, que le asesinó un policía a su hijo y que ya llevaba 15 años luchando sin encontrar justicia. Bueno, cada uno desde su experiencia iba relatando las peripecias que iba viviendo en esta impunidad terrible. Bueno, ya éramos muchas familias, casi 70 familias, entonces decidimos que teníamos que identificarnos. Entonces surgió esto de Comisión de Familiares de Víctimas de la Inseguridad y primó el criterio de que no teníamos que llamarnos víctimas de la impunidad, que teníamos que llamarnos víctimas de la inseguridad. Tenemos que llamarnos víctimas de la impunidad, porque en todos los casos nosotros veíamos cómo desde el Estado, por acción o por omisión o por participación directa de quienes integran funcionarios o relaciones con los delincuentes, había una interferencia o una violación, una intervención directa para que se mantengan impunes. Entonces, esta comisión se ha ido nutriendo, lamentablemente tengo que decir, todos los días, con nuevos casos. Miren, como una experiencia personal, a mí emocionalmente, espiritualmente, lo que me golpea muchísimo es que todos los martes hay una lista que ya tiene más de 300 nombres, tengo que agregarle 3 o 4 nombres nuevos, de familias que vienen con diferentes casos, que a su hijo en una ocasión de robo lo asesinan, que a su papá en esto que parecen accidentes, cuando en realidad no son accidentes, son terribles homicidios, lo matan y lo dejan abandonado en una calle, o
personas que desaparecen, y eso es habitual, digamos, lamentablemente se repite y se repite. Entonces, a esta pregunta de cuántos casos, son muchísimos, lamentablemente. Durante todo este tiempo, cuando surgió el tema de la comisión, también había un auge a nivel nacional, con Bloomberg y otro tipo de marchas, que en esto que decís vos, de nombre de inseguridad e impunidad, está claro que el perfil que lo fue adquiriendo la Comisión de Familiares aquí en Tucumán no fue el mismo que adoptó en su momento este tipo de movimientos como Bloomberg, que se centraban más en pedir mano dura, más policía, etc. ¿Cómo fueron viviendo eso? Sí, bueno, esto fue también motivo de muchas conversaciones, de muchos debates, por supuesto, en un tono muy amigable. Tengan en cuenta que en muchos casos éramos, la mayoría no nos conocíamos, pero también aquí ha sido muy valioso el aporte de algunos abogados que se han acercado, abogadas que se han acercado, e integrantes de organizaciones sociales y políticas que desde un primer momento, como por ejemplo los integrantes del Partido Obrero, que han estado siempre a la par nuestra, y eso ha sido también un aporte muy valioso a la hora de establecer debates, porque la verdad que ha sido un gran aprendizaje para todos nosotros. En ese sentido, nosotros notamos que el discurso oficial, el discurso del gobierno, siempre ha sido relativizar las responsabilidades o cooperativizar las responsabilidades, como sacudiéndose, como diciendo la culpa de todo, y entonces se diluye y al final no es de nadie. Nosotros entendemos que violando derechos humanos no se garantizan otros derechos humanos. Acá hay una frase que dice: tiranos reyes, vacías leyes. Mientras haya tiranías en el gobierno que no aman la verdad ni aman la ley, y por más que se ponga mano dura, mano blanda, que se ponga la mano que quiera, si no hay una voluntad de la verdad, o si se gobierna solo para beneficiar a privilegiadas élites, lo demás es puro cuento. En realidad hay una sobreabundancia de leyes. Y hay una carestía de leyes efectivamente que sirvan a la comunidad. En este transitar nosotros hemos ido descubriendo esa falencia. Por ejemplo, descubrimos que el funcionamiento operativo policial era caótico. Era caótico. Es decir, no había una oficina específica para homicidio. Es decir, el director de investigaciones o el jefe de policía, a ojo de buen cubero, decía: bueno, que venga porque tiene más experiencia. Así, una cosa totalmente traída de los pelos, no tenía más mínimo rigor técnico. En ese sentido, nosotros hacíamos fuertes críticas a que había que cambiar este modelo de funcionamiento, lo que ocurrió en parte. En esencia, lo que pasa que lo que hay que cambiar es el modelo y el sistema operativo policial que ya nace con el huevo de la serpiente metida adentro desde la escuela de policía. Es decir, acá hay un modelo que la escuela de policía se basa todavía en los viejos esquemas de la dictadura, y por eso lo que salen de ahí, salen pequeños monstruos, digamos, porque ya vienen envenenados con un adoctrinamiento que da los resultados que tenemos a la vista. Nosotros propusimos una serie de medidas que se tomen, entre ellas, por ejemplo, la ley de asistencia a víctimas de delito, que no existía, se logró que se sancione, pero no es operativa porque Alperovich no la quiere reglamentar. La ley de asistencia a adictos, por ejemplo, una ley que obliga al Estado a asistir a los jóvenes que están siendo diezmados por el narcotráfico. Es una ley que se ha logrado que se sancione la ley, pero no es operativa porque Alperovich no la quiere reglamentar. La ley de protección a testigos, por ejemplo, nosotros veíamos en las conversaciones con la otra familia que había testigos de los hechos, pero que tenían miedo, porque eran amenazados, porque eran coaccionados, y veíamos que una gran falencia en el sentido que el Estado no le daba una protección, y también es una ley que está sancionada, pero que no está operativa porque Alperovich no la quiere reglamentar. También vemos que hay, y lo acaba de decir el ministro fiscal Jiménez, que las fiscalías trabajan en un estado de precariedad absoluta. Es llamativo porque lo dice un tipo que ha sido más de 10 años ministro de Gobierno y Justicia. Y que es responsable de ese tipo. Por supuesto. Entonces,
nosotros queremos marcar muchas diferencias con todos estos movimientos que en realidad esconden en un pedido de justicia que es razonable, con buenas o con malas intenciones, digamos, con un manto de piedad que sean buenas intenciones, pero traen un cercenamiento a los derechos humanos, por ejemplo, como lo ha hecho Alperovich con la ley de la 4AM. La reacción de Alperovich, después de la desaparición de Paulina, han sido dos medidas. La ley del Sutrapa, porque era un caos el servicio de taxi y remis en Tucumán, y la ley de las 4AM. La ley de las 4AM lo único que ha hecho es beneficiar negocios de allegados al poder para hacer fiestas, las famosas after, que las manejaban tipos allegados al gobierno. Y la ley del Sutrapa no sirvió para nada, porque hasta el día de hoy todo esto sigue siendo un caos, tierra de nadie. Todavía no se puede conocer el padrón de dueños de taxis y remisas en Tucumán, como si fuera el secreto más guardado del universo. Por eso yo digo que tiranos reyes, vacías leyes. ¿De qué sirve llenarse de leyes y quienes la tienen que aplicar no se dedican a eso, sino a otras cosas? También es importante destacar que nosotros, como Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, hemos establecido relaciones con organizaciones de lucha de diferentes tipos de todo el país. Por ejemplo, con la Organización de Inundados de La Plata, de Inundados de Santa Fe, con familiares de víctimas de ONCE, de Cromañón, de familiares de víctimas del rodeo, de la luz del rodeo de Catamarca, y con comisiones de familiares de víctimas de casi todas las provincias del país, porque lamentablemente estos movimientos surgen porque hay una inoperancia absoluta del gobierno y del Estado en un derecho básico que se viola sistemáticamente. Ya se viola el derecho a la vida y se viola el derecho a la justicia. Entonces, en ese sentido nosotros establecemos relaciones muy fluidas y vamos logrando un aprendizaje en nuestra lucha cotidiana. Alberto, vos recientemente hablabas de estos otros movimientos con los que estuvieron en contacto y desde luego que bueno, hay un rico, digamos, entrecruce de lo que les pasa a cada uno. ¿Cuál es, digamos, lo que vos ves qué es lo que vos ves en común entre cada una de estas organizaciones que tienen como referencia la impunidad, digamos, a lo largo del país? Mire, es así. El denominador absolutamente común a todo es que todos los acontecimientos estos desgraciados ocurren por acción o omisión de quienes detentan el poder. Y no me quiero referir al Estado porque parece una entelequia. Por acción o omisión de personas, de gente que se disfraza de político y que en realidad son delincuentes. Por caso, que ahora el 22 de febrero se cumple un nuevo aniversario de lo que se dice tragedia, cuando no es una tragedia, es un hecho delictivo de ONCE, que todavía están libres sus responsables. Entonces, hablando colectivamente o individualmente, cuando uno empieza a contar lo que le pasa, surge con muchísima fuerza que los delincuentes que cometen los delitos o son directamente allegados o funcionarios del gobierno o allegados a funcionarios del gobierno protegidos o son punteros políticos. Entonces uno llega a la conclusión que el gobierno, en vez de ser un facilitador de la vida diaria de los ciudadanos, es muy por el contrario un obstaculizador o cuando no un responsable de los males sociales. ¿Pensás que en estos 9 años, bueno, de tantas marchas, tantas luchas, tantas actividades, qué balance haces? ¿Para vos hay más impunidad, menos? ¿Sentís que la lucha esta que libraron en un punto logró algún cambio? Sí, no, yo siento que nosotros, este esfuerzo que es absolutamente colectivo, que no solo queda constreñido a la Comisión de Familiares de Víctimas de Impunidad. Nosotros siempre decimos que tenemos aliados muy poderosos. En primer lugar, yo tengo que destacar el rol de la prensa, de los periodistas corajudos que no se dejan intimidar, que sí, nosotros hemos sido testigos de muchas veces a la par nuestra han sido golpeados violentamente, como el 9 de julio del año 2013, cuando patotas del gobierno de Alperovich junto con la policía nos han apaleado a nosotros y a periodistas y medios de comunicación
muchas veces grandes, otras veces, las madres a veces pequeños medios de comunicación, pero que han sido muy consecuentes con nuestra lucha, y también organizaciones sociales, organizaciones políticas, que hemos conformado este colectivo que como gran valor yo meritúo el poder de visibilizar esta situación. O sea, a mí cuando me preguntan o me dicen, pero bueno, Alberto, todos los martes una marcha en la plaza, sí, todos los martes. Es duro, es sacrificado, pero es la forma de mostrar la verdad verdadera de lo que está ocurriendo en nuestra realidad, lamentablemente. Porque, a ver, una herramienta poderosa que tiene la impunidad es la invisibilidad. Y por eso esta desesperación que hay de estos grupos poderosos de controlar los medios de comunicación, porque es controlar la realidad. Entonces, si uno toma un medio de comunicación oficial, como por ejemplo Canal 10 de Tucumán, y le muestra que aquí estamos donde viven un paraíso terrenal, ¿no? Una deformación de la realidad. Entonces, nosotros sentimos que como un valor básico, fundamental de nuestro movimiento, es la capacidad de movilizarnos para visibilizar esta situación. Luego, el aprendizaje individual de cada familia de cómo plantarse con firmeza y exigir los derechos que nos corresponden como ciudadanos. En ese sentido, nosotros en el seno de la comisión hemos logrado que muchas causas concluyan con las condenas correspondientes, se aceleran los términos judiciales. Ustedes saben que acá un juicio se demora 4, 5, 7, 10 años y es un padecimiento para la familia, y todavía queda mucho terreno que recorrer, pero lamentablemente nos enfrentamos a un poder político dominante que tiene colonizado tanto la legislatura como parte del Poder Judicial, y que está respondiendo a intereses que no son precisamente los intereses populares. Hay que establecer y mirar con crudeza que aquí hay una gran falla del sistema. Y les reitero, no hay que caer en la trampa de cooperativizar las responsabilidades. Porque estos tipos que se disfrazan de políticos, vienen y te dicen, bueno, no, es un problema, la inseguridad es un problema de larga data. Como si porque fuera de larga data la solución se demoraría mucho. ¿Saben por qué de larga data? Tienen razón, es de larga data, porque no se han ocupado de buscar, encontrar y trabajar para solucionar el problema. O si no, después le dicen, es un problema muy complejo. Entonces eso trae implícito que la solución también es muy compleja, cuando siempre las soluciones son simples porque los problemas no son tan complejos. El problema es que no le quieren encontrar la solución. Y como remate, todos hemos escuchado esto. Ah, bueno, pero es un problema de todos. Es responsabilidad de todos. Nosotros de la Comisión decimos que la responsabilidad es de quien tiene el poder, definiendo el poder como la capacidad de hacer. Y quienes detentan el poder tienen la capacidad de hacer, pues tienen recursos económicos, tienen recursos políticos, tienen la capacidad decisoria, y toman decisiones equivocadas. Por ejemplo, el gobernador de Tucumán, Alperovich, decide regalarle terrenos privilegiados a dueños de casinos para erigir hoteles y casinos, y además regalarle dinero de los tucumanos, y eso es una decisión política. Ahora, no toma esa misma decisión política para construir centros de recuperación para los niños adictos o los jóvenes adictos. ¿Entiendes? Alberto, estamos a día de que se cumpla un nuevo aniversario del asesinato de Paulina. Y bueno, justamente hoy en todos los medios salió la noticia de que algunos funcionarios van a ser juzgados, que estaban involucrados por el encubrimiento del crimen, van a ser juzgados en el corto plazo. ¿Qué sensaciones tenés? Me imagino que son sensaciones encontradas de estas dos. Sí, la verdad es que hoy ha sido un día bastante... miren, cada vez que se acercan estos momentos del proceso de investigación penal, uno lo espera con expectativa, pero en realidad, hasta que llegue ese momento, no sé qué voy a sentir. Entonces, la verdad son sentimientos muy encontrados, porque a las satisfacciones que uno siente, de decir, bueno, se ha cumplido una etapa, después de un larguísimo proceso, de 9 años, hay una etapa.
Pero inmediatamente se abre la puerta y empieza otra etapa tan ardua como la que culminó. Por ejemplo, esta etapa es donde el fiscal, el doctor Diego López Ávila y su equipo de trabajo logró demostrar acabadamente cómo se ven consumadas las maniobras de encubrimiento para proteger a los asesinos de Paulina. Yo hice la demanda de eso el 20 de abril del 2006. Fíjense cuántos años han pasado y en ese periodo el gobierno de la provincia de Tucumán, en la persona del gobernador Alperovich y de su esposa Beatriz Rosquera Alperovich, se dedicaron, ellos junto a sus lacayos, a vituperarme de la forma más horrorosa a Paulina y a toda la familia de Paulina, pretendiendo desacreditar lo que nosotros decíamos. Y nosotros decíamos que el secretario de Seguridad de la provincia, no estoy hablando de un funcionario de menor rango, estoy hablando del secretario de Seguridad de la provincia, que fue secretario durante más de 7 años, Eduardo Dilela, del jefe de policía, Hugo Sánchez, del subjefe de policía, Nicolás Barrera, del jefe de la Regional Norte, Rubén Brito. Era plana mayor de la policía de Tucumán, involucrada en gravísimos delitos para que no se sepa la verdad. Eso denuncié el 20 de abril de 2006 y eso ahora el fiscal encontró totalmente las pruebas, por eso pide la elevación a juicio oral para que se los condene a estos tipos por un montón de delitos. Ahora, 9 años. Es más, el año pasado, en diciembre, se hizo el juicio contra el comisario García y se lo condenó a 5 años de prisión. Bueno, el comisario García no está en la cárcel, está libre, porque el expediente ahí anda dando vuelta con el tema de la casación. No, la justicia tiene que ser expeditiva. Pero además esto ocurre porque toda esta banda de delincuentes disfrazados de funcionarios de seguridad y de jefes policiales tenían la más amplia protección del poder político de Alperovich. Por eso, acá se confabuló los 3 poderes del Estado. El Poder Ejecutivo encarnado en la figura de Alperovich y su mujer a través del secretario de Seguridad, del ministro de Seguridad Baello, no hay que olvidarse de ese tipo, del jefe de policía Sánchez, del subjefe Barrera, del jefe de la Regional Norte Brito, el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo a través de la Comisión de Juicio Político encabezado por su presidente Sisto Terán. Y el Poder Judicial a través del fiscal Albaca y el jefe de fiscales Luis Demitri. Todos esos tipos se han confabulado para destruir la investigación del homicidio de Paulina. Está absolutamente comprobado. Fíjense ustedes que Alperovich a estos jefes policiales, a estos funcionarios, los mantuvo en sus cargos y luego que salieron de sus cargos, los siguió contratando en el Estado como están contratados Baillo hasta ahora, o este tipo Barrera. Albaca lo sostuvieron en su cargo y luego lograron hacer que esquive los juicios políticos y luego lo hicieron jubilar en una forma vertiginosa. Entonces, bueno, esto se hace porque se está confabulado para cometer un delito gravísimo que es proteger a los asesinos. Ellos han pretendido construir un muro gigantesco de impunidad y ya se había empezado a derrumbar ese muro. Y hoy, otra columna, otra parte importante de ese muro acaba de caer. Ahora, todo esto va a culminar cuando lo encarcelen a todos y cuando sepamos quiénes son los asesinos de Paulina. Alberto, vos hablaste recién de lo que solés llamar el clan Alperovich-Rosqués. Ahora el gobierno de Alperovich indudablemente está llegando a su fin, digamos, más allá de la descomposición política del gobierno, sino también porque este año hay elecciones, hay una renovación de los mandatos. Digamos, vos considerás que teniendo en cuenta la actitud política de quienes se presentan a elecciones hoy, todo el arco político, ¿crees que puede haber algún cambio sustancial en contra de la impunidad, digamos, con un nuevo gobierno? ¿O crees en todo caso que depende de la lucha, como vos siempre decís? Indudablemente depende de la lucha. Porque a la luz de los acontecimientos nosotros solo vemos voluntad política, y insisto en esto es decisión política, esto es absolutamente político. Y solamente veo decisión política en establecer cambios sustanciales y verdaderos
en algunos sectores de políticos solamente, como ser el Partido Obrero. Por ejemplo, pedir que se abran los archivos de las comisarías, que se abran los archivos. ¿Se imaginan? Yo estoy pidiendo más de 7 años ver el expediente de Paulina. Cuando el doctor Lobo Bulló logró ver una parte del expediente, saltó a lo que era la podredumbre esa. Bueno, esa podredumbre hay en cientos y cientos de causas. Entonces acá, por eso miren, a ver, nosotros somos enemigos declarados de marcha del silencio. Nosotros decimos que hay que marchar gritando bien fuerte lo que queremos. Y somos enemigos declarados de marchas anónimas. Nosotros decimos que hay que marchar bien identificados para que cada uno sepamos quiénes somos. Porque si no, es a media tinta. Y nosotros queremos cosas simples y básicas, que se respeten los derechos humanos. A ver, el 8 de julio del 2014 hemos hecho una audiencia pública y hemos reclamado a instancia del Partido Obrero que se declare la emergencia nacional en derechos humanos. Bueno, ¿qué acaso no se está violando brutalmente los derechos humanos de los jubilados? ¿O no se está violando brutalmente los derechos humanos de los pueblos indígenas? ¿O de lo que está pasando con todos los ecosistemas que lo están destruyendo? Donde vemos hoy, acá, a 10 kilómetros de la capital de Tucumán, como en la Edad Media están repartiendo agua, lo único que cambió los bueyes por tractores. Y eso son violaciones sistemáticas de derechos humanos y nosotros pedimos que se declare emergencia de derechos humanos y no vemos ese mismo énfasis en otras fuerzas políticas. Porque en realidad responden a un sistema que es un sistema de explotación, que es un sistema de vasallaje, que es un sistema donde va privilegiando beneficios para él solamente y no para el pueblo en su conjunto. Pero no se olviden ustedes que otra de las herramientas que tiene la impunidad son todas estas argucias o estas chicanas leguleyas de las que se sirven los delincuentes. Porque el que anda en transparencia no necesita ni chicanas, ni argucia, ni ninguna maniobras leguleyas. Que anda en transparencia, anda en transparencia. Y si lo acusan de algo, va y dice su verdad y cuenta y no tiene que andar escondiendo nada. Entonces nosotros queremos que sea un juicio oral, porque miren, no es lo mismo sentarse en un escritorio encerrado a declarar en un papel que sentarse ante un tribunal imparcial, ante el público, ante la prensa, ante la familia, porque no solo hablan las palabras, hablan las miradas, habla el gesto, habla el cuerpo, y ahí se puede ver la verdad verdadera, porque si hay alguien que les interesa la más absoluta verdad, es a la familia Paulina. Nosotros queremos la verdad. Nosotros no queremos premio, ni subirnos a ningún escenario, no, queremos la verdad. Y que se termine una historia terrible que ya lleva 9 años, y si hace falta 9 años o 900 años de lucha, seguiremos luchando. Y ya no solo por la causa de Paulina, sino por todas las causas.